Bueno, damos entonces la bienvenida formalmente. Tenemos aquí la alegría de compartir esta actividad que se llama Conversaciones sobre Salud Mental, Antropología y Desmanicomialización. Es un encuentro que se enmarca dentro de una serie de encuentros a nivel nacional. Tiene que ver con la presentación del libro que está presentando Agustín, que se llama Eje Desencuadrar, del encierro hacia el billar, transgresiones para una salud mental sin manicomio. Es un libro que hace un recorrido de la práctica de Agustín en salud mental, en asistencia, pero también de su militancia, docencia, su práctica en investigación, y busca, no les voy a spoilear mucho lo que va a compartirnos Agustín, pero busca poner en tensión algunos conceptos claves que nos permiten generar prácticas contrahegemónicas y desmanicomializantes. Agustín es médico psiquiatra de Asunción, Paraguay, antropólogo, y nos va a compartir su experiencia y sus reflexiones en relación a la desmanicomialización, una palabra bastante complicada, y nos acompaña también la compañera Valeria Guerrero, que es docente de esta facultad, también de la Escuela Superior de Medicina, y trabajadora de la salud mental de un dispositivo territorial de la Cedronar, el UTC Martillo. Bueno, quedamos aquí para compartir este espacio. La oportunidad es, como nos atrasamos, entrar al tobogán y tirarnos así que no la chiste ni nada. Bueno, la siguiente, ¿a quién le pides pausa? ¿Uno más? ¿Ahí? Mateo y yo voy. No, al Leo era para los. Bien. Claro. Ceci cuando presentó no dijo comunitaria. Y yo creo que eso de alguna manera tiene que ver con lo contrahegemónico que es lo comunitario, que no termina de salir como parte del título. Siguiente. La presentación un poco va a tejer esas tres cuestiones, ¿no? Y son, sobre todo, dos experiencias clínicas que tejen esto y que están conceptualizadas a partir de esto, un poco para discutirla, a ver qué les inspira, con libertad para criticarlas también, ¿no? ¿Sí? Primero, yo quiero que me veas así. Nosotros podemos poner un costadito para verlo. Vamos a tener con el cuello. Nos viene cambiando la organización desde que llegó a Manuel. Mala gente. Yo lo tengo que decir en voz alta. Entonces, sándwich de milanesa, pan blanco, tomate, lechuga, milanesa que no tiene mucha carne, lo que ves, la mitad de lo que ves, cuchillo tramontino traído de Brasil, la cultura. Vamos a hacer un ejercicio antropológico que es pensar memes. En Río de Janeiro se armó el primer museo de memes. ¿Se dice meme en Argentina? Sí. Muy bien. Un meme. Vamos. Alto, señora. ¿Por qué van 7 en la moto? 7 de las cores, como a marcial. De las cores, una maldición en guaraní que quiere decir como, oh, qué sorpresa, pero un poco más subido de tono. Y aquí sí se cayó marcial. Está diciendo que eran 8 en realidad. Si ustedes miran acá en cabeza antropológica, ¿qué les llama la atención del meme? Puede ser, vamos. La cantidad de gente que entra en una moto. Bueno, bien. ¿Otra? Cantidad de niños. Ajá, bien. Nadie tiene casco. Bien. Esa otra moto no está tan llena. Pues yo voy a agregar una. Ella entra de un camino de tierra a un camino asfaltado. Probablemente de donde venga, queda distante del asfalto, lo cual probablemente implica que algunos servicios están relegados, que ella sea la mujer y todas las criaturas, por delante habla de un varón que no se hizo cargo de un carajo, entonces ella está sosteniendo no sé qué cosa. Si yo fuera policía de tránsito, le diría, señora, una falta, usted no puede meter 7 u 8 personas en una moto sin casco, pero si yo lo mido en otro lugar, puedo decir que esta mujer está gestionando millones de cosas que
una serie de instituciones no se hacen cargo. La mirada normativa no lo va a ver la falta de campo, o la decisión de la gente, ¿no? Otra mirada, hablemos de la otra mirada. Siguiente. Se necesita antropólogo titulado para repartir volantes. ¿A qué carajo sirve la antropología? Históricamente la antropología, siguiente, estudió la cultura. Ese era el objeto de estudio histórico de la antropología. Pero la antropología contemporánea gira y habla de estudiar la diferencia. Miren el matiz. Y miren la implicancia para los procesos de transformación de salud mental que estamos discutiendo mucho en Argentina, al cual yo siento parte internacionalísticamente, ¿no? Comprender y explicar la diferencia. Lowe dice, sí, la antropología es algo hecho de pedazos y remiendos, o sea, no es exacta, ¿verdad? No tiene pretensión de exactitud. Es más, valida la inexactitud, valida la aproximación, valida la heterogeneidad de perspectivas, ¿no? Sí. Esta cosa que te dicen, a veces son validemos que estamos en desacuerdo. Con la antropología valida todo el tiempo los desacuerdos porque valida la heterogeneidad de mirada. Siguiente. Querer estudiar antropología es como querer estudiar una avalancha. ¿Cómo estudiar una avalancha? Y arriesgándote. Y yendo a un lugar que no irías usualmente. Estando. ¿Sí? Y sensorializando, percibiendo, ¿no? Una vez, una compañera de un colectivo que trabajábamos salud mental comunitaria y atención primaria de salud, estaba ya parada en una escuela primaria y vino un niño, se paró al lado y le dijo: vos tenés el mismo olor que la señora que viene a regalarnos comida. Regalarnos comida. Todos estábamos en el colectivo porque dijimos, nunca habíamos pensado en nuestro olor, en qué nos huelen y qué huelen cuando nos huelen, ¿no? La antropología tiene que ver con esa complejidad sensorial de aprender estando con. ¿Siguiente? Dice la gente que la infancia sana son antropólogos chiquititas, ¿no? ¿Por qué? Porque la infancia sana es eminentemente curiosa y la base del trabajo antropológico es la curiosidad. Si no sos curioso, no puedes ser antropólogo. Es lo que no, es lo que ¿verdad? Porque la curiosidad tiene que ver mucho, pensaba así, con la necesidad de preguntarnos cosas. No es fácil preguntarse, porque uno trabaja mucho del prejuicio, ¿no? Siguiente. Esta palabra que yo odio. ¿Ustedes dicen esa palabra? Saquen guardias que le corten la cabeza. Así no. ¿Por qué? Porque sería una palabra antiantropológica. ¿Por qué? Porque en la alteridad no existe lo obvio, porque el otro es un alter, es un diferente, ¿no? Tu obvio no es lo obvio del otro. Entonces, obvio pretende homogeneizar o universalizar algo que no se puede universalizar. Siguiente. Voy a hacer un ejercicio. Percy y Siriani hacen este texto sobre enfermería psiquiátrica. Ya comienza a salir la autoría argentina de lo que le decía, que este libro es muy argentino. Miren la lectura, acá no leo sin lentes. Tampoco leo con lentes. ¿Quieres leerse así poco? Una paciente nos dijo que para cuidar a una mujer que está enferma había que enseñar a mirar a los ojos. Cada vez que nos encontraba, insistía en hacernos una demostración. Nos advertía que no hay posibilidad de que dos personas vean lo mismo. Yo fui docente 7 años de medicina en mi universidad, en la Nacional de Asunción, y en una reunión clínica entre psiquiatras, un psiquiatra dijo: yo puedo leer la esquizofrenia. O sea, que a primera impresión vos podés hacer diagnóstico con mayor carga estigmatizante o son peligro. Miren lo que decía, ¿no? No se puede ver siempre lo mismo. Eso es muy antropológico. ¿Sí? Siguiente. La otra herramienta que quería mencionar, son 9, pero son las de 2 que quiero decir, es la ignorancia metodológica. Se toma un concepto medieval que es la docta ignorancia. ¿Escucharon hablar de eso? La docta ignorancia. Le dicen docta ignorancia a saber no saber. Y ese también es un presupuesto antropológico. Saber no saber es saber preguntarte, saber hacer vacío para que entre una mirada nueva que te sorprenda. ¿Sí? Eso también es muy... Sí. Siguiente. Tercera, validar la cantidad de que me es diferente. Ok, miren la foto. ¿Qué les llama la atención de los rostros? Eso. Yo podría hacer esto. Buenas tardes, señora, soy del Ministerio de Sanidad. Realmente es una vergüenza como si están sucios. Así que vamos a tener que retirar a su hijo, señora. Podría hacer eso. Podrían estar sucios, no.
Pero a veces uno prescriptivamente, normativamente, higienizantemente se olvida que está sonriendo. Es lo primero que se ve. Quizás en mis preceptos, en mis normativas, en lo que yo estoy evaluando, mal. Pero si miro, bien. Pero tengo que validar la perspectiva de quien me es diferente. Piensen ahora en la persona que más odian. Yo no odio. Bueno, porque vos no. Es posible generar una lógica donde esa persona con quien tenemos relaciones odiantes, uno puede decir, pero tiene derecho a tener diferencia y razón. La antropología hace de eso ciencia. ¿Sí? Siguiente. Complejidad. Te voy a leer. Sí, clima de la semana en Paraguay. Lunes 9 grados, martes 43 grados, miércoles 12 grados, jueves 34 grados, viernes no sabe, no responde, sábado la sopa del martes, jueves dividido 3, domingo antialérgico nomás ya. Complejidad, ¿no? Complejidad. Siguiente. Ejercicio, Ceci, por favor. Esta es más difícil. Un hombre internado en un psiquiátrico invita a un grupo de estudiantes de enfermería a comer un turrón. Las muchachas sorprendidas se lo agradecen, pero no aceptan. Rechazan la invitación con estas palabras. No, de ninguna manera. Se lo guarda para comérselo usted. El enfermo le responde, señoritas no tienen derecho a dejarme vacío. ¿Cómo explicar que el valor no está en lo que se intercambia, sino en el intercambio? Complejo. Lo complejo tiene que ver mucho con la pausa, ¿no? Yo estoy en condiciones de pausarme para que el relato del otro pueda tener sentido en mi mirada. Testimonio algo. Yo después del golpe de Estado del gobierno de Fernando Lugo en el 2012, me fui a vivir a Montevideo 3 años. Y mi analista vivía en Buceo, ustedes conocen Montevideo, en la costa, ¿no? Y yo vivía en Ciudad Vieja, que es la ciudad de Montevideo colonial. Y viajaba en la bicicleta y iba unos 5 kilómetros de la Rambla, ¿no? Y había un tramito de 20 centímetros donde estaba rota la vereda y yo me tiraba de la vereda a la calle, de la calle a la vereda, ida y vuelta, ¿no? Y siempre pasaba con miedo. No voy a aceptar esos 20 centímetros de vereda y pasaba, ¿no? Hasta que pasé despacio. Yo decía, era puro. Entonces, ¿cómo generar condiciones subjetivas para poder reconocer la diferencia? O sea, la lentitud es uno. Así yo puedo dar cuenta, gracias. Siguiente. Inmersión subjetiva, ¿no? Esa foto es muy significativa y se hizo una foto bandera en Paraguay porque es una foto de un desalojo de vivienda en una zona suburbana y esa mujer tomó a su hijo y a su perro y se fue, después le expulsaron la casa, ¿no? ¿Se acuerdan lo del olor? Inmersión subjetiva tiene que ver con entrar subjetivamente en territorio, ¿no? Cuando trabajamos en las periferias urbanas de Asunción, que le dicen bañados, que son entre el río Paraguay y la ciudad alta, están los barrios bañadenses. Una cosa que decíamos, bueno, hay que prepararse para que nos roben el celular, y está bien, porque eso hace parte de entrar en un territorio en clave de desigualdad estructural, ¿no? O sea, es parte. O sea, si te va a enojar que te roben el celular en un momento, perdiste. Porque eso es parte de lo que puede pasar. No porque está bien en el sentido que todo bien te roba el celular, sino porque hace parte de la construcción de la entrada en territorio, ¿no? O sea, no puede ser razón para que vos te quiebres y tal cosa, porque es un a priori en sí. Inmersión subjetiva. Siguiente. ¿Qué les dice esta frase? Los pobres están condenados a la participación. ¿Les dice algo? Condenados a la participación. ¿Qué les sugiere? Marco. Porque a veces, no pocas, el Estado, el mercado y los organizadores hacen cosas en los territorios populares, ¿no? Pero son muy, en general, ficcionales, retóricos, impostores, pero invitan a la gente a participar, porque vení a estar, te doy un volante, te traigo un plato de comida. Me gusta mucho lo que decía Rita Segato, ¿la conocen a Rita? Antropóloga, en un congreso de Margajó de Medicina Generalista. Decía ella, ¿ustedes saben por qué cuando llega un derecho a las casas populares de las periferias urbanas, boletos de colectivo, canasta alimentaria, útiles escolares, etcétera,
la gente del territorio entreabre la puerta, rápidamente toma el derecho y rápidamente vuelve con sus pares. ¿Por qué? Porque históricamente los estados siempre han masacrado a la clase popular y la gente no se olvida. No se olvida. Entonces decía, yo me pregunto mucho en clave de salud mental cómo nosotros estamos trabajando eso, porque de alguna manera la ley de salud mental intenta hacer una operación muy compleja que es tomar saberes comunitarios para hacer políticas públicas. Y es un desafío muy fuerte. ¿Cómo implica? ¿Cómo tejes? ¿Bien? Una más, última anterior. No, nada más para Cecilia lo que le hago. Una paciente conectada a un monitor pide que le tomen el pulso. La enfermera le explica que no hace falta porque ese aparatito lo registra en forma constante. Sin embargo, ante la insistencia de la mujer, le pregunta: ¿pero por qué quiere que le tome el pulso si no es necesario? Responde la paciente: señorita, hace días que nadie me toca. Que yo vengo un poco de la práctica médica, ¿no? ¿Qué es lo que en el mundo de la medicina hegemónica no pensamos? Doy por ejemplo. Viviendo también en Montevideo, estuve en un proyecto de extensión universitaria con la UDELAR, la Universidad de la República, y era específicamente ese día una actividad que era entrevistar a una persona con uso problemático de drogas. Y fuimos a la casa de un varón, 50 y poquitos, exfutbolista, con problemas con el alcohol, supuestamente. Llegó en pedo, nos sentamos en su patio y en un momento dado de la ronda, era un grupo de estudiantes de medicina, estaba acompañando al grupo, y le pregunto: pero para vos, ¿qué te preocupa a vos de tu vida? Y él dijo: no tiene sentido, me siento solo. Cuando salimos del grupo de estudiantes de medicina, le preguntaba: ¿dónde ustedes estudian soledad y sin sentido en su estudio de medicina? ¿En qué materia? No estaba en ninguna materia. El problema no era que esté en ninguna materia, el problema era que en general los médicos solamente validamos lo que estudiamos, lo que no estudiamos lo desechamos. Había un director de hospital psiquiátrico en Asunción en los 80, que cuando se problematizaban estas cosas de los psiquiatras decía: ustedes no son psiquiatras, ustedes son sociatras. Si fuera que los psíquicos no es psiquiatra también. Siguiente. Es una película que me gusta mucho, se llama Pelo Malo, una película venezolana. ¿Alguien la vio? Y yo estudié psiquiatría en La Habana, y en La Habana Pelo Malo era negro, enrulado, grueso. Malo. ¿Cuál dirían ustedes que es la condición colonial que persiste en sus contextos? ¿Identifican algo de lo colonial? Por ejemplo, acá en esta institución, ¿hay un emergente colonial que usted diría? Yo soy un emergente desde cuando yo era niño. Había una publicidad de Coca-Cola que decía, casi que se las canto, decía: Coca-Cola es sentir de verdad. Coca-Cola es sentir de... No me robes así. Un nivel de impunidad. Hay una categoría que me gusta mucho de un antropólogo simbólico ecuatoriano, Patricio Guerrero, que habla de usurpación simbólica. Es la mercantilización de un concepto que tiene otro sentido para fines lucrativos, ¿no? Coca-Cola es sentir de verdad. Siguiente, colonial. Electo eurocéntrico, ¿no? Único modelo de regulación de la economía del capitalismo, único... Yo voy a venir acá al lado tuyo porque si no, voy a hacer el resto de tus vidas de rato. Eso yo no lo leo. Y algo de control, sí. Único sistema de gobierno republicano y la democracia liberal, la única religión la cristiana, la única epistemología, la racionalidad científico-tecnológica, la única lengua derivada de latín y griego, la única forma de sexualidad, la familia burguesa. El etos eurocéntrico. A mí me preocupa que cuando hablamos de lo colonial haya silencio, diciendo: bueno, será el silencio porque hay demasiada colonialidad que nos atraviesa. Es la oferta la que nos silencia, es masivo. ¿Sí? Esta unidad es importante, etnocentrismo, ¿no? Es la idea que nuestra visión del mundo y nuestro contexto es superior al de otro grupo. Somos etnocéntricos en tanto eso. ¿Identifican ustedes alguna cuestión donde se sientan superiores a otros grupos? La ciudad en La Habana había una cosa que decían que los cubanos eran los porteños del Caribe.
Nosotros no somos porteños igual, ¿eh? Somos mejores. Momentito. Los autoejemplos son los mejores. Una más. Y hablando de superioridad, una superioridad es un seno. Este artículo fue nombrado como el mejor artículo en clave racista del 2007 por una ONG inglesa. Miren lo que dice. Yo no puedo leer. ¿Crees que eso también dice que Está medio pixelado, por eso. acá se ve Ah, sí, pixelado ahí, también? bueno. Pero se ve. En la Plaza Uruguaya, bajo la tolerante mirada del gobierno nacional y municipal, se ha instalado una tontería de indígenas que demuestran a los ciudadanos asunceños cómo se destruye un sitio atractivo y caro, y cómo se vivía en el Neolítico. ¿Realmente? Sí. Según lo dicho la intendenta de Asunción, los indígenas han decidido quedarse donde están. Ah, bien. Según lo dicho la intendente de Asunción, los indígenas han decidido quedarse donde estaban. Pese a quien pese. Han salido las catacumbas de la historia, impulsados por las ONG más irresponsables de un país infectado de ONG irresponsables, para torturar la paciencia de los ciudadanos asuncenos que pagan religiosamente, mentira, no pagan sus impuestos y no quieren vivir como ellos viven. De ninguna manera. Aunque hay algunos sacerdotes católicos que consiguen dinero externo precisamente para crear estos focos de absurda presencia con el cuento de la ayuda, ¿no? Deja un renglón sin un juicio. Una tontería indígena neolítica en el centro de la ciudad es inconcebible y sin embargo allí está como un cáncer expuesto, esparciendo malos olores, destrucción y contaminación ambiental. Ya. Unos choripanes de Recoleta. Te iba a decir, yo Los primos hermanos del campo. Ese nivel de descalificación de la autoridad, pero así ensañado, ¿no? Siguiente. 8. Hay multi, pluri e interculturalidad. La idea de interculturalidad tiene que ver con todos reconocen la existencia de varias culturas, pero la inter habla de que hay varias, están en relación y tienen relaciones de poder una sobre otra. O sea, las capitalías son muy importantes. Ustedes saben cómo fuera de Asunción se le llama a Asunción en Paraguay. Paraguadupe. Paraguadupe. Paraguadupe quiere decir el Real Paraguay. Pero irónicamente, como diciendo, ustedes nomás son Paraguay, ¿verdad? O sea, esos fenómenos de la capitalía que no son exclusivos de Paraguay, pero que tienen que ver con la cuestión de la relación entre territorio y cultura, con las descalificaciones. Siguiente. Ahí está ese tiro, ¿verdad? Ochentoso el artículo, el flyer. 9. Otredad, alteridad. ¿Cómo se le llama al otro que es diferente a uno? En antropología se ha llamado primitivas, salvajes, simples, analfabetas, ágrafas, ¿no? La antropología ha sido un instrumento de una colonización súper fuerte, ¿no? O sea, y lo sigue siendo probablemente, todavía no está como resuelto en eso, ¿no? Pero miren los nombres, ¿no? Siguiente. Esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía que la antropología estudia la diferencia? Bueno, en esta noción les quiero leer, que me parece importante, ¿no? Cita: la diferencia no es una realidad, ni un dato, ni siquiera una cualidad realmente existente en la otra cultura, sino más bien una categoría producto de una relación, de una comparación, y sin existencia real al margen de dicha relación. O sea, no hay diferencia sin comparación. ¿Sí? Sin relación no hay diferencia posible ni pensable. Miren el ejemplo. Si el carácter taciturno de las culturas andinas tanto chocó a los españoles fue por proceder ellos de una cultura exclusivamente verbal. De hecho, la diferencia cultural de los españoles les mereció entre los pueblos amazónicos el calificativo de papagayos. ¿Conocen los papagayos? O sea, un ejercicio antropológico todo el tiempo es reconocer desde dónde estoy mirando lo que estoy mirando y problematizar mi mirada, ¿no? Que tiene mucho que ver con los psicos. Por eso es muy interesante, me parece que la antropología permea las discusiones psico en los grados. Hablábamos de eso antes. ¿Siguiente? El reconocer al otro, más que el descubrirlo, nos obliga a cambiar nuestro ser. ¿Quiénes hacen clínica acá? ¿Pueden alzar la mano? Secretario, claramente. No sé. A la gente que hace clínica hoy les pregunto, ¿se acuerdan alguna vez donde algo que su paciente les dijo le cambió a ustedes? ¿Les pasó eso? Yo creo que es imposible que no te pase.
Pero bueno, habitualmente se considera como por lo menos en el sentido que bueno, uno se va a ayudarle al otro, ¿no? Pero el reconocer al otro nos cambia. Sí. A ver qué hacemos con esos cambios, pero nos cambia. Siguiente. Miren el grafiti. No sobran inmigrantes, sobran racistas. ¿Conocen ese eslogan? Bueno, se dice mucho, alguna vez se lo comenté a mi amigo Álvaro Martínez en la Asunción y él me dijo lo que dice ahí arriba. ¿Y si no sobrara nadie? Y a mí, zurdo recalcitrante, me superinterpeló. ¿Y si no sobrara nadie? Comentario antropológico. Siguiente. No te enojes. A veces el otro no entiende, lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente. Es otro. Sí. Un poco disparador, dos experiencias, ¿no? Sobre este cruce. Antropología y salud mental colectiva o comunitaria. Siguiente. Hablemos de clinitaria. Siguiente. Un poco, es una palabra que se usa mucho, ¿no? Comunitario. Nosotros usamos comunitario primero en este sentido, ¿no? ¿Conocen esta idea de comunitas? Es un concepto que usa un antropólogo simbólico, Victor Turner, que habla de comunitas como el sentimiento, el momento de interacción social donde nos sentimos nosotras. O sea, y ahí es muy interesante dos cuestiones. Una es que son momentos, que lo comunitario no es una permanencia, sino es un movimiento. Va, viene, está, no está, etc. Y segundo, tiene que ver con sentirte parte de. Alguna vez una voluntaria de clinitaria dijo en una entrevista: acá en el barrio la gente sabe lo que le pasa a su vecino. Paren. Sabe lo que le pasa a su vecino. A vos te parece una boludez, no es una boludez. Sabe lo que le pasa a su vecino porque le importa. Eso no es una boludez. Me grita. A mí me considera La Habana, una de las frases martianas que más me gustó es: patria es humanidad. ¿Siguiente? ¿A qué le decimos clinitaria? Nosotros decimos que es, miren el segundo párrafo, un modo de tres cuestiones: acercamiento, vinculación y acompañamiento a vecindades. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo acompañas? ¿No? Sí, siguiente. Sí, siguiente. En mi facultad de medicina, yo creo que eso no cambió, yo soy promoción 96 de la facultad. Nosotros mirábamos qué auto estacionaban los compañeros y compañeras. Se miraba el auto. O sea, había una idea del estatus y del consumo material y simbólico a partir de ese tipo de cuestiones. Había alguna gente que estudiaba la carrera no para el auto, sino por la gente, para la gente. Cuando comenzamos clinitaria discutimos el por para. La gente que estudia lingüística dice que las preposiciones en castellano son políticas porque definen relaciones. Nosotros trabajamos mucho clinitaria con el desde, con, entre. ¿Qué es desde, con, entre? Desde la historia previa a la gente antes que lleguemos, porque no comienza la vida de la gente porque yo llegué al barrio, con saberes diferenciados pero complementarios, y entre ellas cuando nosotros nos vayamos al territorio. Siempre decíamos, bueno, que lo que vos hagas no deje daño. Hasta puede ser que dañe, pero que no sea un daño que dañe lo que va a pasar, lo que va a suceder después que nos retiremos, ¿no? Para que por lo menos no le cerremos la puerta a otra gente que quiera sumarse desde con él. ¿Siguiente? Una cosa muy importante de clinitaria y que tiene que ver con lo antropológico es la cotidianeidad, proximidad, ¿no? ¿Cómo hablar de eso? ¿Lo conocen a Alfredo Moffat? ¿Alguien no lo conoce? Alfredo Moffat es un compañero argentino que es arquitecto de grado, pero se define como un marginólogo. Para mí es un tipo tremendamente inspirador para estas cosas que les interesan, ¿no? Moffat WFWT tiene una página web donde tiene muchos materiales. Y él les contaba una vez que él estaba trabajando con infancia en situación de calle y observaba que un niño siempre dormía de la misma manera en el mismo lugar, ¿no? Dormía acostado contra la pared, de espaldas a la pared. Y él le preguntó en un momento dado: che, ¿por qué dormís siempre de la misma forma? Y el niño dijo: para que no me cojan. Y eso no solamente es una constatación. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te vas allá? Adelante. No voy a hacer. Yo estudié un curso de psicología grupal en La Habana. Este es mi vasito. No, ese es mío.
Y yo tenía una profesora, Maricel Rebollar, que decía que nunca se llega tarde. Nunca. Y ella decía que se llega después, porque uno no sabe de qué historia viene la gente. Entonces, a la gente que llega más tarde hay que recibirle mejor, porque quizás sean las que están más complicadas, las que menos necesitan juicio. Así que bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Seguimos. ¿Otra? Entonces, esto es cómo trabajamos lo de clinitaria. Había 4 acompañamientos clinitarios. Primero se llamaba Donde vive la gente, y esto era hacer clínica situada en el cotidiano de existencia de la persona, ¿no? Esta persona es una intervención clínica donde hay un estudiante de psicología desde clinitaria, psiquiatra, hija por webcam desde Madrid, hijo, agente comunitario del equipo de APS, auxiliar de enfermería del equipo y la rodilla derecha de la llamada paciente, en su sala. Había la agente comunitaria, era gente que tenía a veces la secundaria terminada. Y cuando nosotros discutimos eso, o sea, vino una psicóloga y nos cuestionó mucho eso. ¿Por qué ustedes meten gente que no tiene formación profesional en la escucha de estas cuestiones? Yo le dijimos, formación profesional no tiene, pero tiene formación cultural local. Ella conoce la cultura local que vos y yo no conocemos, vive en el territorio, tiene una cantidad enorme de potencialidades de hacer intervenciones en el territorio que vos y yo no tenemos porque no vivimos en el territorio, ¿no? Y esa fue una discusión fuerte, ¿no? Pues también cómo validar otra entrada al mundo de la contención y los cuidados, ¿no? ¿Sigue? El segundo modo de acompañar eran los emergentes comunitarios, y eso era una clínica de lo territorial, no de las personas en el territorio. Por ejemplo, nos pasó esto. Cuando llegamos recién le preguntamos a la gente qué ofrecía el Estado en esos territorios como políticas públicas de salud mental, y nos dijeron, aquí recetas que dan los médicos, por qué boludez, pero llenan de psicofármacos a la gente, y colaboración de los vecinos para ponerle combustible a la camioneta de la policía para llevar gente al neuro, al hospital psiquiátrico de Asunción. Esa era la línea de base de intervención. Cuando llegamos recién, a los meses, pero pocos meses, comenzaron a llegar los papelitos de una de las escuelas del territorio con listas de estudiantes, 3, 5, 7. Y bueno, vamos a psiquiatrizar toda la escuela. Y fuimos a la escuela y encontramos malestar docente, que no salía como pedido directo de ayuda. Eso tiene que ver con si tenemos posibilidad de que nuestra perspectiva valide otra cosa que no sea lo que Carlos Portillo llamaba ese manicomito de A2, o sea, el consultorio. Siguiente. Este es el tercer acompañamiento. La primera vez que hablamos de tener un espacio para pensar cómo nos estábamos llevando como equipo, una compañera dijo, pero eso va a ser un destripamiento. Y ahí quedó destripa. Entonces mañana tenemos destripa, ya hicimos la destripa hace 15 días, nos toca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura institucional donde la posibilidad de hablar frontalmente de las diferencias no estaba habilitada, no había espacio, se cargaba una connotación de fantasía persecutoria súper fuerte. Hasta ahora eso está bastante puesto. ¿Siguiente? Entonces dijimos, donde vive la gente, emergente comunitario, destripamiento, y el cuarto acompañamiento comunitario le llamamos participación protagónica. Félix Ruiz, que fue es un sociólogo que trabajó muchos años en San Pablo, Brasil, en presupuesto participativo, le ponía ese apellido protagónica a la participación, tratando de resaltar el tema de que existen grupos sociales donde hay deudas muy grandes. Perdón, ¿cómo es el nombre? Félix Ruiz. Sí. Ella, por ejemplo, es una agente comunitaria del territorio sosteniendo un cartel que dice: la venta del crack es posible porque la autoridad lo permite frente a la fiscalía antidrogas del barrio. Eso es impensable. En el contexto mafia eso es impensable. O sea, no se hace así nomás, ¿no? Pero hubo una construcción para eso, ¿no? Frei Beto lo conocen. Frei Beto es un compañero brasilero encargado del programa Hambre Cero del primer gobierno de Lula. Para Frei en portugués. Y él decía: prefiero equivocarme con los pobres a tener la arrogante pretensión de acertar sin ellos, ¿no? Nosotros, Rosana Reguillo, una compañera socióloga, decía algo que nosotros parafraseamos, que era: yo no estoy ni a favor ni en contra de los pobres, estoy con. ¿Qué quiere decir estar con? Es estar, acompañás, y no es que decir a todos sí, pero estás con, ¿no? Que no es lo mismo que estar a favor incondicional y decir todos sí en los territorios. ¿Siguiente? Y acá voy a enganchar. ¿Qué pasó? Yo les contaba que terminé la especialidad de psiquiatría en el 2003, y esto que les acabo de contar pasó sobre todo entre el 2004 al 2012 hasta el golpe de Estado. Fueron 8 años.
¿Cómo hacer clínica, por ejemplo, en un lugar donde ponen reggaetón, cumbia villera y polka electrónica? Todos juntos, no es que uno puede ver. La venta ambulante pasando de cualquier cosa, pero gritando fuerte al lado del patio, porque ese es el consultorio, ese patio. Toda la infancia dando vueltas, vos tenés un bebé siempre entre tus piernas, vos tenés siempre, mirando que le va a pensar al bebé que pasa acá, no sabes por qué, pero siempre pasa acá. Chancho, gato, perro, pollito, la ropa recién lavada, que icónicamente va a caer en tu pelada, sistemáticamente acá, toda la ropa tendida, y debajo está. Nunca nadie va a pagar su teléfono, no inténtelo, decir, ¿puedo poner el teléfono en silencio los celulares? No existe. Eso. Clínica ahí, clínica situada en los territorios periféricos de la urbanos. Siguiente. Y ahora sigo la cronología, ¿no? Yo ahora trabajo como clínico en la clínica Placera, ¿no? Vamos a un poquito más. Bien, ya me metí un poco el tema del espacio público, ¿no? La ciudad, el espacio público es el espacio de la cordura. Por lo menos así. Lo siguiente. Decía Franco Rotelli, que es un compañero italiano, que el manicomio es la cultura del contagio. El COVID no inventó nada en términos segregativos, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez a un psiquiatra en una clase de psicofarmacología le preguntaba a un estudiante de grado de medicina si la locura se contagia, y dijo, claro que sí. O sea, no se contagia en términos infectológicos, pero se contagia en términos culturales, vinculares, ¿no? Por eso hay que apartar. Siguiente. Siguiente. Una atrás. Atrás. Ahí. No, el banquito. ¿Qué me pasó? Entonces yo le contaba, perdón, tratando de referenciar, que son experiencias personales. Cuando le decía que cuando fue el golpe de Estado a Lugo, yo fui a vivir 3 años a Montevideo y a los 3 años volví a Asunción y me pude reinsertar en donde trabajaba, que era el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Asunción. Entonces dije, bueno, Agustín, hacelo. ¿Qué era hacerlo? Era hacer clínica privada. Yo siempre había hecho clínica comunitaria, estatal, urbana, en periferia. Esto era hacer clínica privada individual. Dije, ay, bueno. Me fui, y entonces, sofá al tono, cortina combinada con el sofá, velador, óleo de Taiwán, split, pared evitada sin humedad, todas las baldosas completas, y dije, yo no creo. Me realmente. Entonces me pregunté si dónde yo me sentía cómodo para pensar con la gente, y ahí me vinieron los bancos de plaza. Los bancos de plaza. Los bancos de plaza son para un sector, por lo menos de las poblaciones, un lugar donde pueden carcajearse en público, llorar en público, putearse en público, desputearse en público, estar solo, pensar. O sea, son espacios de intimidad pública. Miren la corrección, intimidad pública, validados culturalmente. Y ahí fue. Siguiente. Yo le pregunté algo que hablábamos antes de entrar con el equipo. ¿Tuvieron alguna conversación íntima sin cemento alrededor en sus vidas? ¿Se acuerdan? Esta es mi primera vez más de Plata, yo caminé por la costa. Y tuve una conversación súper íntima, llena de silencio, y me decía, te dice que se puede conversar íntimamente, no hace falta que esté cemento centrado. ¿Sí? Yo no les conozco a ustedes. Y si me duele mi rodilla, capaz que yo remangue mi pantalón y diga, che, ¿verdad que está hinchado? Mira por este lado, comparar, este está más grande que esta. Toca botar medio caliente, me parece luego, ¿verdad? Pero si me quiero matar, no sé si les voy a contar así. ¿Cómo hacemos para que nuestros dispositivos clínicos no potencien el plus de avergonzamiento que tiene el sufrimiento psíquico respecto al sufrimiento físico? Siguiente. Cuando trabajo en clínica placera a la gente, yo me voy al banco donde a esa persona le gusta sentarse. O sea, no solamente no es mi consultorio, no es un consultorio, no es mi plaza, sino que me voy al banco de la persona donde trabajo más o menos en un espectro de unas 12 plazas, pero en realidad me concentro en 12. Yo ya sé dónde, no hace falta tener teléfono, porque yo sé a qué banco va a ir esa persona, o por lo menos cerca de dónde va a estar si está ocupado. El último ministro de Educación de la dictadura acuñó una frase, que es, la calle es de la policía. La calle es de la policía. En Asunción, la calle es
de la mercancía, porque la calle, el espacio público es de los shopping, o sea, lo más público que hay es el shopping, y la calle es del miedo. Y a mí me parece que cuando hacemos clínica también nos toca un pedazo de discusión sobre cómo hacer para que el espacio público sea el espacio de lo, nosotros decimos, de lo incierto común. Lo incierto común es encontrarse con alguien que no es como vos, y que eso es demasiado importante para tejernos como sociedad. Que vos te encuentres, porque en tu club de pádel te vas, más o menos se parecen, los chistes machistas son los mismos, no sé qué. En el partido trotskista te vas y bueno, más o menos los pollos no son más trotskistas, no, etcétera, ¿no? Pero necesitamos como cruzarlo con uno que no tiene nada que ver con uno para construir sociedad. La diferencia, ¿te acuerdas de la psicología, la diferencia? Siguiente. Roland Barthes habla de una palabra que me gusta mucho, que es la claustrofilia. Hablamos mucho de claustrofobia, ¿no? Yo les digo, ¿hasta qué punto estamos construyendo clínicas claustrofílicas sin conciencia de eso? En el Balestrini tuve un panel, una jornada de residencia de psicología, esta semana que terminó. Y presenté esta misma presentación. Y ahí estaba en un panel donde había 2 psicoanalistas, ¿no? Yo decía, me van a mandar a la mierda, me van a mandar a la mierda. Elegantemente, como corresponde. Entonces, efectivamente, me mandaron a la mierda. Y un colega dijo, pero Foucault habla de las estereotopías, y el consultorio es una estereotopía, o sea, digamos, validando que hay una multiplicidad dentro del consultorio. Y a mí me parece que sí, a mí también me parece que sí, con esta salvedad. Pero el 99% de la gente que hace psicoanálisis lo hace dentro del ladrillo. O sea, lo heterotópico es válido para una serie de dimensiones, pero no para el dónde. Quizás para el desde dónde, pero el dónde no. ¿Sí? Siguiente. Antonio Lancetti fue un psiquiatra argentino, pero que hizo su práctica clínica sobre todo en Brasil mucho tiempo, y él es el creador de la clínica peripatética. La escuela peripatética en filosofía griega es la gente que hacía filosofía caminando, y él hacía clínica caminando para la gente de Brasil. Y él decía, ustedes conocen el origen de la palabra clínica, que es una palabra griega, que tiene que ver con el médico reclinado frente al paciente acostado. Y él decía, en una clínica desmanicomial no tenemos que recostarnos frente a alguien acostado, tenemos que caminar con esa persona. Se llama movimiento. Siguiente. Y acá creo que hay algunos testimonios que no me acuerdo que puse acá, de gente que ha hecho placeras. Me voy a poner para leer. Gracias. Les leo algunas cosas que dijeron la gente. Recuerdo su primer día, estaba rígido y atento a todo, estaba en guardia, miraba a mi alrededor, gente que pasaba, iba y venía, no me sentía seguro, temía que me escuchen, temía que vean cuán frágil era, temía que me vean llorar, temía que me dijeran loco, igual me atreví a seguir. Luego fui tomando confianza y comprendiendo lo importante de un espacio libre para conversar, porque me ayudó a comprender que es necesario verse entre los demás y no solo mirar. Confieso que la primera vez en la plaza me asustó. Estoy acostumbrada a los consultorios con escritorio y aire acondicionado. Recuerden que la función hace 38 grados Celsius en invierno. En la plaza hay niños jugando en el arenero, adolescentes fumando marihuana, algún sexagenario caminando para oxigenarse el corazón. Después los bancos, el tereré y la charla. La charla remueve el arenero de mi memoria. El vaho aceitoso del porro susurra emoción. Camino a casa con la pregunta: ¿las canas del hombre serán una pena o alegrías? Estar con una misma, obligada a mirarse a una misma y con gente alrededor, en un espacio que no es intimidante sino liberador, resulta acogedor. No sé cuándo es técnica o cuándo es espacio, pero todavía me cuesta liberarme de cadenas de madurez como llorar en presencia de otros o volver a lo que importa. Estaba triste, pero me reconfortó llegar 5 minutos antes y disfrutar el viento moviéndose en la copa de los árboles. Eso no lo sentiría en consultorio. Contrario a lo que pensé, no lo vi como exposición o esa cosa de que todo lo público es jodido. La gente ve 2 personas charlando. En la charla hay cuidado. Si hay mate, es mejor. Sigo triste, pero voy a otras plazas desde entonces. O entrar en una plaza y encontrarte con una protesta estudiantil de secundaria absolutamente fuerte, comprometida y esperanzadora, y quedarse divagando sobre el contenido sociopolítico generacional que eso implica.
Estar hablando de tus peores miedos, que un perro genere por detrás de ti una tormenta de arena porque está acabando qué sé yo qué cosa. La clínica placera creo que es la antítesis del hacerse al consultorio de un psicoanalista, porque no hay cosa más distractora que una plaza con los pájaros extraños que se paran y te miran. A esta persona no le gusta que el pájaro se le quede mirando. Las sensaciones que generan acudir a una plaza, además de lo cargada que se encuentra de juicio la personalidad terapeuta, son de las más diversas. En mi última gran crisis tuve que acudir a la ayuda de mi hermano mayor, chico normal de barrio, sin casi estudio. Sus comentarios eran las de: ese está peor que vos. Y solo lo había visto unos segundos. Cuestionaba: ¿por qué no te atiende en su consultorio? A lo que yo respondía: sí, personajes. Pregunté cómo se dice personaje en porteño y me dijeron: aparato. Sí, aparato. La primera sesión que me produjo acudir a una plaza para tener una sesión fue la de estar buscando, coordinando o esperando a mi dealer. Otra sensación era que quizás los habitantes de la plaza pensarían que éramos homosexuales buscando encuentros sexuales casuales y anónimos. Quedar frente al parque de los niños me hacía bromear con la idea de que quizás parecía un pederasta mirando a niños. Contar a los amigos que estaban pidiendo la ayuda de Agustín en la plaza generaba comentarios como: qué chanta que ya es, no quiere ni pagar un alquiler para su consultorio. ¿Por qué se ríe más fuerte? Sí, es súper barato. Con el tiempo comencé a valorar más el espacio en la plaza, los días lindos, el verde, la situación inesperada, los niños jugando, las chicas cuidando. Si bien parece que tener una conversación en la plaza podría exponer y sobre todo dispersar las sesiones, nunca lo sentí así. La curiosidad de quién más acudía al servicio luego de mí, quién más rondaba la plaza, era algo que me puso la mente a cada tanto. Cuando me enteré que existía, lo primero que pensé fue que yo nunca iba a poder abrir en una plaza, llorar o reír o hablar intimidad en una plaza. El primer día tenía un miedo terrible. Sentarme sola a la tardecita, esperar a un extraño al que solo había visto en foto de WhatsApp. Era casi como estar esperando que me roben en cualquier momento. En las siguientes sesiones todavía estaba muy alerta a lo que sucedía a mi alrededor. Sin embargo, desde el primer encuentro y esta hora durante la sesión, me olvido del lugar en donde estoy. Me gusta que sea un espacio neutral e incluso me da la impresión que puedo expresarme con más fluidez, menos vergüenza. También disfruto de los silencios. Me da paz ver vida en movimiento a mi alrededor mientras charlamos. En los últimos encuentros trato de llegar unos minutos antes de la cita acordada porque me di cuenta que me hacía bien bajar unos cambios un ratito antes. Pero que eso muchas veces me permite ver algunas cosas con más claridad. Ya no tengo miedo. También estoy quedándome unos minutos después, amacándome, sentada en un banquito mirando, escribiendo, simplemente caminando por los alrededores de la plaza. La plaza me saca de la obligación de llegar a una cita porque la acordé. Me da una sensación de pequeña libertad extraña a la que le estoy tomando el gusto. Tomo esta frase de Levi Strauss que dijo: salvaje es quien llama a otro salvaje. Hasta acá. Bien. Bueno, creo que abriste, ¿no?, varias puertas para iniciar una conversación, ¿no? Me parece este concepto, esta idea del otro, ¿no? Partiendo, yo pensaba todo el tiempo esto de, bueno, cómo el discurso de la antropología, lo que nos puede enseñar la antropología para pensar un poco nuestras prácticas, ¿no? Y desarmar esta idea del otro como ajeno. Hoy hablábamos más temprano de que en esta construcción del otro, en estos tiempos, hay mucho de no solo la ajenidad, sino, ¿no?, cierta construcción hasta de enemigo, ¿no?, de posibilidad de encontrarse. Y pensaba de, bueno, cómo justamente, ¿no?, en esta facultad nos formamos para poder escuchar al otro, para poder sensibilizarnos a los dichos del otro, y en esto que vos decís, ¿no?, de generar ahí un espacio para acompañar ciertas transformaciones, escuchas, cómo sostenerse en esto que vos dijiste en otra charla que por ahí escuché, cómo sostener una delicadeza vincular, ¿no?, cómo abrir ahí, digo, para pensar un poco más nuestra práctica, ¿no? En la plaza, me parece que lo de la plaza tiene, a mí,
me lleva a pensar algo de, bueno, los padecimientos o las fragilidades que todos atravesamos en algún momento tienen que recuperar cierta posibilidad de despojarse de esta vergüenza o de esta cuestión, ¿no? De este temor de ser frágiles, ¿no? Estamos en una época donde esto está absolutamente impedido de ser dicho, ¿no? El imperativo es otro, ¿no? Y entonces me preguntaba cómo en esta práctica, que yo creo que es una práctica política, ¿no? La de salir a la plaza a poner en lo público, no lo íntimo, porque lo íntimo va a quedar resguardado en esa conversación íntima, ¿no? Pero a poder habitar un espacio público para decir, bueno, esto nos sucede, ¿no? Abro ahí esta primera reflexión, a ver qué otras conversaciones con uno mismo, con Agustín, es posible habitar hoy acá. Si alguien tiene alguna reflexión o alguna pregunta. Por mi parte, creo que es la primera vez que escucho una reflexión sobre la terapia dentro del consultorio y cómo eso se refleja también en ciertos privilegios de uno. Porque ya sabemos que el acceder a un psicólogo, a terapia, sea cualquiera de los ramos que abarca, es muy difícil a nivel monetario. Quizás Dominica Tercera, aparte de ser quizás más abarcativo, quizás el sentimiento que uno genera en el otro en cuanto al ambiente es distinto, y aparte ese contexto de decir estar en un consultorio a puertas cerradas, como que, no sé si se entiende, a nivel mental lleva a otra perspectiva de cómo hacemos la práctica. Y nunca, la verdad, que me lo había replanteado. Yo voy a terapia y voy a consultorio, y voy a psicoanalista, y es algo que, por mi parte, que estudio en esta carrera, se me hace totalmente normal, pero nunca lo había pensado de esa manera, de llevarlo a otro lugar, que sea quizás también más accesible. A mí me abarata costos. No me alegro. Y eso me permite trabajar con la clase media baja suficiente. Y me permite tener pacientes complicados con drogas que gastan en droga, pero me pueden pagar a mí. Que si no quedarían sin atención. No permite abaratar tanto que yo trabaje con los sectores populares. No, eso no tanto. Es un riesgo hacer estas cosas en el sentido que ustedes pueden decir si son morbosos. ¿Y qué dicen tus colegas ahí? No dicen nada porque no consideran que esto sea algo. O sea, no es serio. No es serio, es la gran puñalada, así que te meten acá. Fuiste, te mató. La idea no es que todas las clínicas se placericen, no lo es. Sino invitar a un par de cuestiones. Una es, te puedes preguntar sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, que es donde no hay habitualmente preguntas, como esta, por ejemplo. ¿Dónde? Pero ¿dónde no es en tal barrio que es tan caro o no en tal otro barrio? No es dónde. Es un dónde más abierto. Como dicen, no nos preguntamos sobre los dispositivos cemento centrado. No hay pregunta ahí. Es así, punto. Otra es, ¿hay alguna relación entre tu propuesta clínica y la situación del espacio público en tu ciudad? O sea, tenés que ver con eso de alguna manera. Porque es un problema dramático. Es cada vez más bunkerizado, segregado. Entonces, esta parte de la ciudad no conoce la otra parte de la ciudad. Como les decía, el espacio público es abro mi puerta, me subo a mi auto, subo mi portón electrónico, cierro mi portón electrónico, salgo, voy al estacionamiento privado, me bajo, entro al lugar, salgo al lugar, me subo a mi auto, me subo a mi club. No nos cruzamos abiertamente. Y parece una boludez, pero no es una boludez tampoco. Y la otra es, caminar, ¿dónde te sentís cómodo en el espacio público para hacer cosas con la gente? Y hay gente que me ha dicho, por ejemplo, a mí me gusta, yo les decía a ustedes, a mí me gusta remar. Yo voy a hacer la Bahía de Asunción, voy a poner un bote
le voy a comprar un salvavidas a mi paciente y vamos a remar y yo ahí voy a hacer consulta remando. Otra persona me dijo, mira lo que me gusta es el agua, yo tengo una piscina en casa, voy a hacer clínica piletera. Yo quería hacer clínica canoera. Y otra persona me dijo, a mí lo que me gusta es estar en hamaca, voy a poner 2 hamacas y voy a hacer clínica hamaquera. No tiene que ver, es abrir a la pregunta. ¿Conocen a Félix Guattari? Donde estudia mucho, ¿no? Félix Guattari trabajó en una clínica histórica que se llamó La Frontera, en Francia. Y una compañera argentina que rotó por ahí me dijo una idea que a mí se me quedó mucho. Dijo, en la frontera no importa tanto salir o entrar, importa hacer otra cosa. Y eso es interesante, ¿no? Porque a veces se reduce a salir y entrar, entonces cuando salís, seguís haciendo lo mismo. Saliste, pero haces lo mismo. En La Habana había un entrenamiento para médicos de formación en psiquiatría que era entrar a las 2 a un salón, cada quien con hoja y papel, hoja y lápiz, y vos tenías que mirarle 1 hora a tu compañero o compañera en silencio. Y tenías que anotar acá lo que tenía en la cabeza para trabajar tu capacidad de ofrecer silencio no juzgatorio a la gente. Y yo siempre cuando se dan estas cosas me acuerdo de esa noche. Sin lugar a dudas, se hubieran perdido en ese juego. Tremendo. Los 10 minutos me hubieran echado. Además hubieran podido seguir. Pero inevitablemente con muchas de las reflexiones que vos traías, más allá de la cuestión clínica, ¿no? En torno al espacio público y la manera de habitar, resulta inevitable llevarlo a la coyuntura, ¿no? Política que estamos viviendo también, ¿no? Con la idea de habitar el espacio público, ¿no? Lo que significa el espacio público en el sentido del posicionamiento político, si la calle es nuestra, si la calle es de la policía, porque estamos en una instancia también de ser bastante bisagra, ¿no? Donde se juega el discurso mediático, acompañado, ¿no? Toda la puesta en escena del fin de semana, donde la imagen de ciertos políticos, ¿no? Tiene que ver con recuperar y tratar el orden ahí, la otredad también, ¿no? Que se da en este encuentro entre los manifestantes en la puerta de la casa de Cristina, el barrio más caro, ¿no? de la Argentina, que es Recoleta. La experiencia que desde los medios también se magnifica, esto, bueno, parece la invasión zoológica, ¿no? El aluvión zoológico que es del 17 de octubre del 45, parece como reeditada esa experiencia del espacio público, los choripanes, que recién hacíamos el chiste en ese lugar. Un poco me hace pregunta esto, ¿no? O me lleva un poco a esa lectura de, bueno, cómo estamos, ¿no? Como divididos, y esa frontera que no, demarcatoria poco clara también, ¿no? Que por momentos depende del lado que uno la vive, porque hay como un desentendimiento estructural, pareciera. Que por momentos uno recupera la esperanza y a veces con pequeños elementos también mediáticos y muy trabajados, ¿no? Porque venimos de toda la expectativa, sí, el pueblo en la calle, que se yo, y de repente aparece un tuit que en la cancha de Boca silban a Cristina y pareciera, ¿no? O al menos yo lo voy viviendo así, ¿no? Voy compartiendo mi experiencia Y por otra parte también, desde nuestra experiencia también, en el positivo, la idea de lo territorial, que a veces parece, ¿no? Un espacio en donde se pueden poner en cuestionamiento ciertos saberes hegemónicos, pero después también fácilmente se transforma, ¿no? En algo que otros entienden como bajar al territorio, ¿no? O una experiencia a los indios ranqueles, como dice mi compañera Valeria, en general, cuando alguien tiene interés en conocer de una manera poco antropológica, o muy antropológica, o demasiado antropológica. Sí, bueno, eso abre también a pensar un poco esto, ¿no? Cuando uno va como agente estatal, ¿no? a los territorios, ¿no? Y cómo hace, cómo posibilita un encuentro,
cómo lee o desde dónde lee o cómo empieza a leer, ¿no?, algo de las necesidades, ¿no?, de esas comunidades, ¿no? Siempre viene, ¿no?, con un armado previo a ofrecer algo ahí, ¿no? Es complejo porque es también entenderse como alguien que no habita ese espacio, que viene a ofrecer algo ahí, pero tiene que estar dispuesto a escuchar y quizás hasta entender que lo que uno va a ofrecer no es lo que la gente necesita. Ese siempre es, digo, me parece, pensando una salud mental que pueda empezar a tener una lectura de esta nueva antropología, ¿no? Porque si no, vamos con el discurso de la antropología de la diferencia, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se entrena esta sensibilidad vincular, ¿no? Porque la respuesta no es, ¿no?, creo yo, ¿no? Algunos, lo que terminan haciendo es, bueno, habitar esos espacios, ¿no? Esto de desclasarse, sería. ¿Escuché a vos decir algo de eso? ¿Puede ser? Yo quiero tomar algo que dijiste. ¿Vieron lo que él hizo? Estamos hablando de este relato y él lo trajo a la contemporaneidad local. Ese movimiento es súper importante, porque si no, o sea, cómo poner atención en lo que está pasando y en lo que mueve. Yo quiero contar una anécdota que ya les conté a las compañeras, pero miro la cara de la espalda. Puedo, gracias, madre fundadora. Cecilia, con la bendición de Cecilia. ¿Ustedes saben quién es Vicente Cito Lema? La cantidad de caras inmutables jóvenes que estoy viendo es importante. Por otra generación. Sí, ¿no? Bueno, después ¿quieren contarle así 200 palabras quién es Vicente Cito? ¿Quién es Vicente Cito Lema? A ver, yo me relaciono con él y su obra en relación a Pichon Rivière, digamos, ha sido como el gran biógrafo, introductor de la vida y obra de Pichon Rivière. Sé que tiene más facetas, pero... Un artista también, ¿no? Sí. Poeta. Fuimos a visitar a Vicente en esta semana donde hemos hecho muchas cosas, a su casa. Yo tenía dos preguntas que quería conversar con él y le voy a contar una. Vicente, le dije, Vicente, yo vengo de una sociedad donde cada vez más precozmente el otro es un enemigo total. Es más fácil. Y un enemigo total es alguien que no tiene ningún valor, su palabra y su perspectiva. Y me preocupa muchísimo. Para mí ese es el principal problema de la salud mental comunitaria asociada. Voy a contar dos ejemplos, uno mío y uno de Vicente. Y le conté este ejemplo. Yo fui a un congreso de salud mental comunitaria justamente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Psicología, hace unos 4 años. 4 por ahí. 19. Por ahí, sí. Un poquito antes de la pandemia. Y estuve invitado en un panel, y en el panel estaba un vicedecano de la Universidad de Comahue, una investigadora de la UBA y una activista del movimiento Movida de Locos de La Plata. Y el presidente de la mesa era el decano de la facultad. Yo le pido, mira, yo soy extranjero, voy a hablar último, no estoy re perdido lo que van a decir, entonces bueno, que hablaban, y cuando me tocó a mí yo dije, en un aula estaba llenísimo, dije, bueno, me parece que yo soy el macrista de la mesa. No reaccionó así la mesa. Un murmullazo, 2 personas de atrás comenzaron a empujar su silla para irse. El decano me dijo, se terminó tu tiempo. Chiste, ¿verdad? Qué chiste. Y yo ya expliqué lo que pasa. Yo trabajo en una unidad clínica placera con un dispositivo individual y privado. Y yo por eso quería aludir que en realidad tenía una...
Cuando terminó el congreso, había una actividad que era de evaluación, y yo fui a esa evaluación y le dije, y pedí la palabra en un momento, y dije, y les conté esto, y le dije, yo pregunto, ¿en serio si yo era macrista no podía hablar en ese congreso? En un congreso de salud mental comunitaria no podía hablar de la diferencia. Y algo de eso le estaba, retomo a Vicente. Este es un ejemplo que me pasó en Argentina. Y le decía esto, ¿no? ¿Qué hacer con esa cada vez más naturalizada y precoz descalificación masiva del que no piensa como yo? Y él, la respuesta me dijo fue muy hermosa. Dijo, primero comenzó a pedir disculpas. Decía, le voy a pedir disculpas, pero decía, yo tengo 2 balazos acá en la pierna. Perdón que le cuente esto. Así decía, perdón que le cuente esto. Y a mí me pusieron 5 bombas. Perdón que le cuente esto. Yo fui rector de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Perdón que le cuente esto. Yo fui abogado de Borreal Merlo, de Santucho, de la esposa de Santucho, de la comandancia guerrillera, ¿no? O sea, yo fui muy consecuente. ¿Qué quiere decir ser consecuente? Es un adjetivo que se usa mucho en estos tiempos. Es un arcaísmo. Ser consecuente tiene que ver con asumir la responsabilidad de lo que uno plantea, ¿no? Actúa en consecuencia de sus actos. ¿Y a qué venía? A esto que le voy a contar ahora. Él introdujo todo eso para contar esto. El día que muere Videla, no es cualquier muerte, muere Videla de cáncer, a él le fueron a buscar a su casa y le dijeron, queremos que firmes esto. Y era una declaración pública de celebración por la muerte de Videla. Y él dijo, no voy a firmar. Y explicó que él no iba a firmar porque él no tenía problemas personales con Videla. Él lo que le cuestionaba era su rol como presidente, como comandante, como militar, etc. Su rol público como figura pública, no su persona. No. Y él dijo, la gente me escuchó, y sabe por qué me escuchó, porque yo fui consecuente. Lo que él decía era, hay que amar y ser consecuente, no una sola cosa, amar y ser consecuente. Y así podemos hacer, no caer en la cuestión del odio. Él decía, cuando odiamos ya perdimos, ya nos capturaron, ya somos el enemigo. Decía muy valioso, no pasa discusión. Entonces, yo viví todo el semestre de este primer año en Caracas y me pasó muchísimo esto con la cuestión oposición-chavismo y estas discusiones también, ¿no? Muy fuertes. Conocí a mucha dirigencia chavista de más de 60 años y ninguna me dejó decir esto. Mi problema es que mi hijo no es chavista. El problema es que mi hija me odia porque yo soy chavista. Y se le ponía el conflicto dentro de sus amores. Y ahí no podía militar. Ahí tenía que buscar otra racionalidad, otra concepción, porque no podía decir, ¿cómo se dice? Como Chávez decía, escuálidos. Escuálidos. O sea, los escuálidos era como decir fascista. Fascista, clase media alta. Claro. Y alguien una vez me dijo en Caracas, el problema es que Chávez inventó la palabra escuálido, porque escuálido es el nombre de la frontera. Se traza. No. Si no estás conmigo, estás en mi contra. La lógica, lo Melanie Klein de ansiedad paranoia, por la cual el otro es un sospechoso. Y yo defino qué lo declara culpable o no. Transularismo. Sí, cuesta pensar en la integración, la verdad, siguiendo el movimiento evitando la disociación, pero la verdad que cuesta pensar en la integración, porque muchos de los representantes de ese espacio, justamente frente a los episodios del fin de semana, salieron a agitar, ¿no?, a las fuerzas policiales diciendo, che, no te pueden tirar las vallas. Y claramente la respuesta, o digamos, ser consecuente con ese discurso significa generar mayores daños a la población, ¿no? Sí, yo lo pensaba por ahí, lo llevo más para el lado de la práctica en extensión, que tiene que ver con los acompañamientos en la construcción comunitaria, y pensaba, bueno, qué difícil pensarlo con estos conceptos así, pensándolo desde acá.
Doy dos ejemplos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Dos ejemplos. Yo vengo un poco del mundo del construccionismo social. Y ahí hay una metodología que inventaron un grupo de terapeutas sistémicos en Boston que se llama PCP, que quiere decir Proyecto de Conversaciones Públicas. Y ellos intentaron trabajar cómo se hace para conversar temas polarizados en el espacio público, cómo se interviene. Y trabajaron en Boston dos temas: portación de armas y migración, que son temas muy de esas sociedades, ¿no? Conflictivos. Y lo que se hace es, se generan conversaciones que se construyen largamente hasta que suceden. Uno puede hacer 7 meses de proceso para una conversación de 3 horas. Una cosa que se hace es no se le invita luego a los líderes, porque los líderes son el rostro de la discusión y se van a posicionar de manera cerrada probablemente. A diferencia de lo que habitualmente hacemos, que vaya ahora a discutir Lula y Bolsonaro. Es muy predecible que se van a enfrentar, ¿no? Es difícil que no lo hagan. Y es muy, para este tema que estamos diciendo es muy valioso reflexionar. Yo tengo un artículo que publicado sobre investigación donde usamos esa metodología para discutir. En este caso era el derecho a la diversión en el espacio público. Y había un grupo que quería farrear y usaba las rotondas, las plazas, los paseos de la avenida, y otro grupo que decía: nos orinan la vereda, no nos dejan dormir, dejan sus latas de cerveza por todas partes. De cómo se hace cuando está polarizado. Eso es interesante. Y lo otro, el otro día leí una entrevista a un hombre, yo no me acuerdo el nombre, el tipo era pacifista. Yo siempre que digo pacifista me acuerdo de la Versuit y pienso en esos forros pacifistas. Voy a ser forro, ¿no? Y el tipo da un ejemplo de su concepción que decía: fulana de tal era nieta del mariscal Tito. ¿Ustedes se acuerdan de Tito, el que fue hijo de Yugoslavia, era un líder comunista, bueno, precaída del muro? Bueno, esta mujer era su nieta y era médica. E intervino en alguna de la guerra de los Balcanes, y cuando intervenía como médica ahí, por su tarea, fue médica de soldados de todos los bandos. Y ella decía: yo escuché tantas historias de estos soldados que me confidenciaban cómo le habían cuidado a su enemigo. Y hizo un libro que se llama Gente buena en tiempos malos. Yo digo, por ejemplo, para esto que es súper difícil, no lo tome como alguien que dice que es fácil, que leo el libro y ya está. Pero ¿cómo podemos hacer para que una persona que está satanizada, me pueda encontrar de alguna manera más allá de mi satanización? No sé si a ustedes les pasa que ustedes, no sé, conocen a alguien que le dice filiación política, pensamiento sobre el aborto, y le hacen un checklist y otra cosa. Bueno, evidentemente a algunos le vas a declarar la guerra, ¿no? Pero porque en realidad vos le haces el cuestionario, el checklist si querés, el checklist progre, ¿no? Yo me siento por lo menos de ese bando. Entonces yo ya abdico un poco de eso, sobre todo por viejo ya, ¿verdad? De que decir, si voy por ahí, lo que coincida, lo que yo creo, sí, hasta que la cague, pero con lo que coincide, lo que no, y de entrada nunca lo voy a conocer, porque ya son criterios selectivos unilateralmente definidos y probablemente expulsivos con lo que no coincida. Qué difícil, ¿no? Qué desafío. Tema de mierda. Vamos, cortamos ya, pues tarde y hay que ir, Sí. Está oscureciendo ya. Qué desafío, porque yo pensaba, ¿no? Si somos, o nos reconocemos como trabajadores de la salud mental y estamos pensando, ¿no? Cómo reducir los padecimientos, algo de esto vamos a tener que abordar, ¿no? Y en esta coyuntura particular que nos toca, me parece que lo que necesitamos es quizás, ¿no? Hacernos todavía un montón de preguntas alrededor de esto, porque evidentemente construir al otro como el enemigo no va en el sentido, digamos, de lograr mayores niveles o mayor salud, ¿no? Pierde la posibilidad de ir al encuentro. Sí, pero y además me parece, ¿no? Digo, si lo pensamos como país, en cuanto si lo pensamos como país y nosotros con alguna misión, con alguna estrategia, bueno, quizás lo que nos toque es seguir haciendo estas preguntas, ¿no? Que no tienen respuesta en este momento y no será ahora, ¿no? Pero si como país
necesitamos de alguna manera generar mayores encuentros, ¿no? Quiero testimoniarles algo, porque me siento confianza porque Cecilia me hizo así con su cabeza. No, es otra cosa. Claro, fue de sueño, yo creo que está probando. Lo que es la necesidad de validación externa. Yo hago parte de un colectivo de varones que tenemos prácticas de violencia machista en Asunción. O sea, el colectivo funciona ahora. La práctica de violencia machista la hacemos en cualquier lugar. Y una cosa muy valiosa, creo que nos pasó como varones, fue una vez hicimos un retiro, un campamentito de fin de semana y discutimos cómo nos íbamos a presentar en público. Lo que más nos gustó fue decir tenemos práctica de violencia machista. Porque en el mundo de los varones, ninguno queremos ser violento. El violento siempre es el otro. Pues yo no hago tal cosa, siempre estoy como validando por lo que no hago, ¿no? Pero nos pasó también que decíamos nosotros, tenemos que trabajar nosotros con los otros varones. Y para comenzar a trabajar con un varón, vos tenés que decir, yo la cago. Bueno, yo también la cago. O sea, tenés que comenzar por tu yo la cago. Y eso es muy interesante porque para vencer esa posibilidad de reconocernos, de trabajar y no sé qué, esta declaración tomó todo un tiempo y cruzamos la frontera. Esa frontera que los malos están del otro lado, no están del otro lado. Al romper el moralismo de que los malos están del otro lado, nos amplió muchísimo la posibilidad de trabajar. Claro que seguimos siendo machistas y ahí tenemos, quizás no vamos a dejar de ser machistas ya por en la vida. Pero, por ejemplo, para decir nomás 3 cosas, uno dice, ¿para qué te sirve tu grupo de mierda? Así que seguramente seguís siendo un machirulo de cuarta, ¿cierto? 3 cosas yo identifico. Miren, una es, a veces me puedo dar cuenta más rápido que estoy siendo machista, a veces no. Segunda es, tengo mucha libertad para pedir ayuda, que no tenía. Esto es pedir ayuda. Porque un varón que me está escuchando puede decirme, che, yo te quiero contar una cosa ¿verdad? Yo le puedo contar y nos ayudamos. Y tercero, tengo amigos, compañeros, varones que están sensibilizados para cuidarme si yo estoy mal. No tiene que ser una mujer de otra vez de nuevo quien me cuide. Que para nosotros los varones somos tan jodidos, eso no es poca cosa, me parece. Digo nomás, doy como ejemplo de estas cuestiones de todo lo que nos pasa cuando trazamos fronteras moralistas y decimos, no, yo no, ellos sí, yo no, nosotros no, ustedes sí, etc. Doy un ejemplo del campo de género, pero el autocentrismo también pasa, el racismo también pasa, ¿no? Me encanta Argentina no es blanca. ¿Conocen eso? Argentina no es blanca. ¿Conocen? Googleemos Argentina no es blanca. Es un corto, ¿no? Es un corto de un compañero argentino del norte que todo el tiempo le pasaba al que le decían, che, besás como boliviano, qué rico. Sí. ¿Conocieron? O Argentina marrón. Yo creo que este es un tema fundamental, cómo desmontar los moralismos para producir sociedades nuevas, las superioridades de cualquier campo. Sí, y me parece que eso, ¿no? va puntuando cada uno de los temas que estamos tocando, ¿no? Digo, para el trabajo en comunidades, desde la facultad, esto, ¿no? El concepto del otro y los moralismos que también se dan, ¿no? En los proyectos políticos. Sí, poder delimitar esas fronteras. Yo siento que eso es un gran desafío. A mí me cuesta. No sé, A mí me cuesta más un maquinista. No, está bien. Ahora no. Todavía no. No estoy listo. Hay derecho a sacar como dice, yo todavía no. Está bien. Pero es buenísimo porque no es lo mismo macrista de mierda que yo todavía no estoy preparado para reconocerte. Ese es un trecho gigante del insulto y la descalificación a la posibilidad de decir, es mi problema, no te lo asigno a vos, todavía no puedo, te aviso cuándo. Mierda, si pudiéramos hacer ese tipo de demora, podríamos convivir en la diferencia muchísimo mejor, ¿no? Obviamente estaría lo mismo comunista de mierda, peronista de mierda, todo lo que la descalificación, después lo que sea. Igual pensaba, mientras ustedes estaban hablando, no dejo de pensar en las fotos de los banquitos de plaza que mostraste, ¿no? Está el banquito de plaza común y el banquito de plaza que conocemos de las plazas de Cava con fierros para que ninguna persona indigente pueda dormir a la noche, ¿no? Y me parece que, digamos, más allá de la necesidad de poder
discutir esas diferencias. No es lo mismo pensar un banco habitable por una persona en situación de calle que un proyecto político que piensa cómo hacer que esos bancos no sean habitables. ¿Entiende lo que así como hay cuestiones que son transversales, por ejemplo, el machismo y un montón de otras cuestiones, me parece que hay algo de una diferencia que existe y que se tiene que poder trabajar, obviamente, no a través del odio, no es esa pero no es lo mismo pensar desde un lugar o desde otro, por ejemplo, el espacio público. No sé si se entiende. No sé si entiendo, pero yo voy a intentar, y vos vas a decir sí, entendí. Voy a hacer una interrupción porque la compañera tiene que estar en clases hace minutitos. Y ahora a las 5 era el horario. Y no sé si no hay gente esperando. Yo veo gente mirando ahí. ¿Por qué no cerramos? Así que nos quedarán un montón de preguntas y desafíos para seguir pensando y que sea una oportunidad para pensar en próximos encuentros y espacios de debate y reflexión. Agradecer la presencia aquí, la visita, la compañía, y agradecerle a la compañera también que se dieron este ratito para compartir estas reflexiones.